Buenas tardes, bienvenidos. Como todos ustedes saben, hoy es el Día de Canarias. Estamos encantados de celebrarlo con todos ustedes. Estamos un poco en petit comité, pero nos quedamos en esta sala porque realmente aquí se va a ver mucho mejor la proyección de la película que vamos a ver. Bueno, pues esta tarde, para celebrar esta jornada dedicada a la arqueología canaria, tenemos con nosotros a José Miguel Martín y al profesor Farrugia de la Rosa. Bueno, yo les voy a presentar muy brevemente. En primer lugar, hablará José Miguel y seguidamente dará una pequeña conferencia el profesor Farrugia, para a continuación pasar a la proyección del documental. Finalmente, abriremos un turno de palabras. Bueno, pues como decía muy brevemente, José Miguel Martín es filólogo y es antropólogo social y cultural y desde sus comienzos presidente de la Fundación Canaria Tamaimos. Ha desarrollado una intensa labor como articulista en diversos medios digitales y también es autor de diversos libros centrados todos ellos en temas de actualidad cultural, social y política de las Islas Canarias. En la actualidad sus investigaciones se dedican, dentro del campo de la antropología, a estudiar el papel que la alimentación puede suponer dentro de la expresión de la identidad. Por su parte, el doctor Farrugia de la Rosa es profesor de la Universidad de La Laguna y miembro de diversas sociedades, entre ellas la Sociedad Española de Historia de la Arqueología, la History of Archaeology Research Network de la University College de Londres y de la European Association of Archaeologists. Ha recibido numerosos premios, entre los que podemos destacar el Premio de Periodismo de Investigación Antonio Romeu de Armas. Ha comisariado diversas exposiciones y es autor de múltiples publicaciones dedicadas a la arqueología canaria, entre las que podemos destacar especialmente aquellas que se publican fuera de nuestro país por la repercusión, la difusión de la cultura canaria que estas publicaciones tienen. Bien, entre sus últimas publicaciones destaca el libro, que está editado en 2018, Identidad Canaria, que tienen aquí. Precisamente en esta obra basará su conferencia esta tarde, en la que nos hablará del poblamiento de las Islas Canarias, que en una primera oleada de poblamiento tiene unas fechas más antiguas, en torno al siglo X antes de nuestra era, en la isla de Lanzarote, y posteriormente una segunda oleada sería en torno al cambio de era y sería ya dentro de la cultura romana. Estos aportes de población, en ambos casos, proceden del norte de África y dan lugar a desarrollos culturales distintos dentro de cada isla, adaptados a medios ambientales también diferentes y marcados por un gran aislamiento. Con posterioridad a esta conferencia, como decía, se va a proyectar el documental Canarias Amasig, tras las huellas de los antiguos canarios, que está dirigido por Antonio Boni y Pablo Rodríguez y producido por Desenfoque Producciones. En este documental queremos destacar especialmente que se ha colaborado con un nutrido grupo de investigadores que aportan versiones distintas, visiones diferentes de lo que es la cultura canaria, y creemos que esto es un punto de discusión muy interesante sobre lo que pudo ocurrir en Canarias hace unos 3000 años. Y sin más, le cedo la palabra a José Miguel para que nos hable un poquito más de estos temas. Muy buenas tardes. Yo solo quiero dar unas brevísimas palabras para, en primer lugar, agradecer al Museo Arqueológico Nacional que haya tenido no solo el interés, sino también casi el empeño en que este acto se pudiera celebrar justamente hoy, que como bien dijo mi predecesora en las palabras, es precisamente el Día de Canarias, un día bastante importante para nosotros porque marca el comienzo de nuestro autogobierno en la Edad Moderna. Si hay un tema que suscita, más allá del mundo académico, en las islas, el interés por parte de aficionados y gente a título muy particular, es precisamente la arqueología en Canarias. Pues precisamente porque está relacionado con preguntas muy elementales que todos los seres humanos nos hacemos en todas las culturas del mundo, diría yo, como tales como quiénes somos y sobre todo de dónde venimos. La cuestión precisamente del poblamiento ha sido una de las que más ha trabajado José Farrugia de la Rosa y es una de las cuestiones candentes que parece que empieza solo ahora o solo en años recientes a vislumbrarse. Es un
tema que ha merecido la atención de documentalistas como los mencionados Boni y Rodríguez, que luego veremos en su obra Canarias Amasic, despliegan una serie de argumentos de muy diverso tipo a través de distintos especialistas y que creo que trasladan de una manera bastante fiel el estado de la cuestión al gran público. A mí solo me queda decir que la obra que hoy de alguna manera se presenta también, Identidad Canaria, es no solo un compendio de artículos que refleja de manera creo que bastante acertada el pensamiento de José Farrugia de la Rosa en los últimos años, que ha podido ir desgranando, ir elaborando en torno no solo a la cuestión del poblamiento, sino a muy diversas cuestiones relacionadas con nuestro pasado, nuestra historia antigua, pero también la forma en que nosotros recibimos y reelaboramos toda esa herencia en la actualidad, sino que de alguna manera también significa la plasmación de la obra de un arqueólogo un investigador que está en una etapa de madurez bastante rica, diría yo, de bastante creatividad y que seguramente en los próximos años nos seguirá dando bastantes páginas de muchísimo interés, no solo para los canarios, sino para todos aquellos que quieran acercarse a la historia de este pueblo que hasta hace no demasiado parecía como bastante oscura y hoy por fin parece que empieza a vislumbrarse. Entonces no quiero sino volver a agradecer al Museo Arqueológico Nacional el detalle que ha tenido con nosotros para invitarnos hoy, a todos ustedes su presencia, y yo los voy a dejar ya con el doctor José Farrugia de la Rosa. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por su presencia. En primer lugar, también quisiera agradecer al Museo Arqueológico Nacional por acoger este acto en un día tan señalado como hoy, el Día de Canarias. Para nosotros es un placer poder estar aquí en Madrid y por lo que ello supone también, ¿no? de darle eco a un tema a priori local como puede ser el de la arqueología de las Islas Canarias. El libro de Identidad Canaria es un libro, como comentaba José Miguel, bastante amplio desde el punto de vista temático. Sin embargo, hoy vamos a centrarlo en uno de los aspectos que se trabajan en el libro, que es el del poblamiento de las islas. Entre otras cuestiones porque, digamos, el acto, ¿no?, que va a cerrar precisamente, ¿no?, la tarde de hoy va a ser un documental, Canarias Amasic, de Antonio Boni y Pablo Rodríguez, que se estrenó en el año 2017, y es precisamente un documental centrado en el tema del poblamiento. Después del año 2017, digamos, no han habido excesivos avances en lo que es la arqueología, ¿no?, ni la genética, ni la epigrafía, de manera que son relativamente pocas las novedades que podemos incorporar, ¿no?, en relación a ese lapso temporal entre el 2017 y el 2019. Pero sí había pensado en la tarde de hoy ofrecerles una visión panorámica, sintética de lo que es el poblamiento de Canarias, entre otras cuestiones porque verán, cuando terminen, ¿no?, de visionar el documental, que si hay algo que define precisamente el estudio del poblamiento de Canarias es la falta de un discurso en el que haya consenso. Hay muchísima división entre los investigadores, en muchas ocasiones porque los propios resultados, ¿no?, han condicionado, ¿no?, esta disparidad de criterios, y de manera que posiblemente cuando, insisto, ¿no?, vean el documental no tengan una visión clara sobre verdaderamente qué pudo haber pasado en las Islas Canarias hace ahora pues, unos 2.500, 3.000 años atrás, ¿no? Y en ese sentido, el objetivo de esta charla previa es, como digo, ubicar un poco en el tiempo y en el espacio un problema muy complejo como es el del análisis y el estudio del poblamiento indígena de Canarias. Les voy a hablar de aquí de pie. Básicamente, quisiera centrar mi intervención de hoy en estos dos grandes aspectos, analizar lo que entendemos por poblamiento Amasic y luego ver un poco lo que nos cuenta la genética, la arqueología y la epigrafía. De entrada, comentarles que, sobre todo desde la década de los años 30 y hasta prácticamente los años 80, hubo una tendencia de la investigación que lo que perseguía era insertar a Canarias en los grandes círculos culturales que por entonces se conocían para la etapa prehistórica, ¿no? Hablo, por ejemplo, del Mediterráneo o del Atlántico. De manera que, debido a ese escaso conocimiento del norte de África, en cierto sentido, la prehistoria canaria se europeizó y, digamos, perdió la esencia de la africanidad que hoy en día la define. Lo vamos a ver a lo largo de la ponencia.
Y una cuestión fundamental, hablar del poblamiento de las Islas Canarias implica intentar dar respuesta a toda una serie de interrogantes que aparecen aquí reflejados. ¿Quiénes fueron los que llegaron a las islas? ¿Cómo llegaron? Evidentemente estamos hablando de medios insulares. ¿Cuándo llegan? ¿Desde dónde provienen? ¿Y por qué? ¿No? Digamos que es una especie, ¿no?, de laberinto que se nos presenta y que está muy condicionado no solo por, como digo, por los datos arqueológicos, sino también por la propia evolución de la disciplina arqueológica y de toda una serie de complicados entramados de intereses políticos, sociales, etc. Hoy en día, a partir de la arqueología, de la genética y de la epigrafía, no cabe duda acerca de la procedencia norteafricana de los primeros pobladores de las Islas Canarias. Insisto, durante la década de los años 30, 40 y 50 del siglo XX se barajaron otros focos de procedencia, más relacionados con culturas del Mediterráneo e incluso con el bronce atlántico europeo. Hoy en día sabemos que los primeros pobladores de las Islas Canarias vienen de zonas tan dispares del archipiélago como puede ser, por ejemplo, Argelia, Túnez, Marruecos y el Sáhara, ¿no?, el Atlas sahariano. Zonas que se corresponden además con lo que era el antiguo reino de Numidia. Las fuentes etnohistóricas reflejan esa africanidad del poblamiento de las islas. A partir, ¿no?, del redescubrimiento y colonización de las Islas Canarias, empiezan a aparecer toda una serie de textos, entre ellos el de Fray Alonso de Espinosa, escritos, ¿no?, por los nuevos colonos que llegan a las islas, y como es el caso de esta cita de Espinosa, se hace referencia a esas similitudes que se observaban, ¿no?, entre los indígenas de las Islas Canarias y los pobladores del norte de África. Piensen ustedes que en esta época, estamos hablando finales del siglo XVI, ya se habían implantado en las Islas Canarias las explotaciones, ¿no?, para la caña del azúcar. Eso implicó que mano de obra esclava era traída a las Islas Canarias para trabajar, ¿no?, en estas plantaciones azucareras. Esa mano de obra esclava procedía digamos, ¿no?, de la zona berberófona, de manera que cuando llegan a las Islas Canarias y se establecen en las islas, digamos, Espinosa, entre otros muchos autores, observan, ¿no?, que las costumbres, ¿no?, de esta población esclava y de los indígenas, de los naturales de las islas, frisaban, como él plantea, en las formas, ¿no?, en costumbre y en hábito. Junto con las fuentes etnohistóricas, como decía, tenemos toda una serie de datos que nos ha aportado la genética, especialmente en los últimos años los aportes de una compañera genetista, Rosa Fregel, que trabaja en la Universidad de La Laguna, y han sido muy clarificadores al respecto a la hora de plantear, ¿no?, y de resolver la incógnita de los orígenes. En ese sentido, estos estudios genéticos permiten saber que el 55%, ¿no?, de la ascendencia genética de estas poblaciones se encuentra en el Magreb: Marruecos, Túnez, Argelia y el Sáhara. Ya es un dato, insisto, incontestable desde el punto de vista de la genética, del ADN. Asimismo, sabemos que las Islas Canarias, casi con toda probabilidad, no se van a poblar en un momento único, sino en varias etapas sucesivas. Hay una primera oleada que es la responsable de la introducción de estos dos linajes. En concreto, este que ustedes tienen aquí, el denominado U6B1A, es, digamos, el linaje que se considera como hoy en día autóctono y propio de las Islas Canarias. Se originó aproximadamente hace unos 3.600 años en el norte de África, por tanto, antes, ¿no?, de la llegada de los primeros pobladores a las Islas Canarias. Luego veremos el problema de las fechas, y lo cierto es que hoy en día solamente se conserva en el archipiélago canario y se mantiene presente entre la población canaria contemporánea, es decir, nos ha llegado por la herencia matrilineal, ¿no? Y luego tendríamos una segunda oleada de poblamiento que se detecta en distintas islas y que evoluciona de forma dispar a lo largo del tiempo, y estaría, digamos, representada por estos dos haplogrupos. De entrada, comentarles que la primera oleada de poblamiento afecta a todo el archipiélago, es decir, todos los pobladores en una etapa inicial llegarían a las 7 islas, y luego
la evolución es dispar entre unas islas y otras, ¿no? Y se observa también que en las muestras analizadas, en los restos antropológicos analizados en las islas, se producen una serie de mutaciones genéticas, tal cantidad de mutaciones genéticas, que nos llevan a pensar, sobre todo a los genetistas, que el poblamiento de las Islas Canarias es anterior a lo que se pensaba o lo que se venía pensando. Es decir, para que se dieran tal cúmulo de mutaciones genéticas en esos restos, ¿no?, antropológicos que se han estudiado, el lapso temporal transcurrido debe ser mayor a el que pensábamos. Normalmente, en los últimos años se viene defendiendo la idea de un poblamiento de las Islas Canarias coincidiendo con la presencia romana en el norte de África. Ahora veremos cómo hay toda una serie de argumentos que nos llevan a pensar que el primer poblamiento de las Islas Canarias es anterior en el tiempo. Precisamente, en relación con la genética y con la epigrafía, tendríamos el caso de Lanzarote y Fuerteventura. Son las islas más cercanas al continente africano y las islas en donde se ha encontrado esta escritura que denominamos como latino-canaria y convive con esta otra escritura que denominamos líbico-bereber. Luego insistiremos un poco en el tema de los dos alfabetos, pero es un caso además sintomático porque también desde el punto de vista de la genética, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, se detectan grupos humanos que no están presentes en el resto del archipiélago. Y es precisamente en Lanzarote y en Fuerteventura en donde, por lo menos hasta la fecha, únicamente se han documentado las denominadas inscripciones latino-canarias, que llegarían a las islas fruto de ese contacto, ¿no?, de esa romanización de las poblaciones norteafricanas que luego llegan a las islas. Desde el punto de vista cultural, les comentaba antes, ¿no?, esas relaciones que se han establecido con el ámbito del Mediterráneo, con el bronce atlántico. Se llegó a hablar de la presencia en Canarias de poblaciones celtas, sobre todo en el siglo XIX. Se llegó a hablar de la presencia en Canarias de poblaciones ibéricas, ibero-mauritanas, ibero-saharianas. Hoy en día, el poblamiento de Canarias se relaciona con la denominada cultura amazigh norteafricana. Estamos hablando de una palabra con la que los propios bereberes se designan a sí mismos, es, digamos, el gentilicio, ¿no?, por el que ellos se designan a sí mismos, y tiene el significado de nobleza, magnanimidad, y como ven aquí, es un concepto, un vocablo que está documentado nada más y nada menos que desde el siglo XIII antes de la era. Y luego, además, es un concepto, un vocablo que varía según las fuentes en las que ha ido apareciendo, ¿no? Y nos encontramos con distintas denominaciones como maxies, masies, masaces, masices, pueblos que aparecen referenciados también en las fuentes clásicas en la antigüedad y que se corresponden, como digo, con esta cultura amazigh. Estamos hablando de islas, hemos hablado de genética, hemos hablado de cultura amazigh norteafricana que llega a Canarias, pero claro, en la época en que se produce el poblamiento de las Islas Canarias, ¿cómo llegan estos pobladores a las islas, estos colonizadores? De entrada, dado, digamos, el marco cronológico en el que se produce el poblamiento, la única vía posible es por el mar, a través del uso de embarcaciones, y hoy en día la comunidad científica tiene, digamos, una división al respecto a la hora de explicarlo. Para algunos investigadores, los primeros pobladores de las Islas Canarias fueron trasplantados, es decir, desconocían la navegación y fueron traídos a las Islas Canarias por pueblos navegantes. Se especula que en un primer momento pudieron haber sido los denominados fenicios, fenicio-púnicos, y con posterioridad los pueblos romanos. Para otros investigadores es posible, ¿no?, que el poblamiento de las Islas Canarias se produjera de forma autónoma, empleando pequeñas embarcaciones que se solían emplear también por esa época en la navegación de cabotaje por la costa africana. En este sentido, un investigador hace escasos años, Víctor Guerrero Ayuso, especialista en la navegación prehistórica en el Mediterráneo, planteaba la posibilidad de que, si no toda la colonización de las islas, pero por lo menos en alguna fase determinada, pudiesen haberse dado, ¿no?, colonizaciones a partir de embarcaciones de pequeño calado, como las que se empleaban por esa época en la navegación costera africana. Si imaginamos un mapa, una imagen, ¿no?, de cómo pudo ser el poblamiento de las islas, tenemos, por tanto, que recurrir a embarcaciones
¿no? Como vemos aquí, de pequeño calado, de pequeño porte, embarcaciones que precisamente por estar elaboradas en materiales perecederos como la madera no se han conservado a lo largo del tiempo. Es decir, uno de los grandes elementos que desconocemos hoy desde la arqueología es saber, ¿no?, qué tipo exacto de embarcaciones pudieron emplear para trasladarse a las islas. Intuimos que efectivamente se trata de embarcaciones de pequeño calado, entre otras cuestiones porque en el norte de África, en esa época, ya conocían animales como los bueyes, los camellos, etc. Y son animales, o los caballos, son animales que no se incorporan a las Islas Canarias. En las Islas Canarias los animales que existen antes de la conquista y que fueron traídos, ¿no?, por estos pueblos, como digo, amazigh, son ovicápridos, cerdos, perros, es decir, animales de pequeño peso y pequeño tamaño. Por tanto, hay un desconocimiento en torno al tipo de embarcaciones. Sin embargo, a través de los grabados, de las manifestaciones rupestres, nos han llegado representaciones de barcos, en muchos casos, embarcaciones que apuntan a la época histórica. Es decir, embarcaciones de este tipo lo que reflejarían es la pervivencia en época histórica de una práctica indígena que era grabar en las rocas. De manera que no es de extrañar que en yacimientos rupestres propiamente indígenas nos encontremos con paneles en los que aparecen representados barcos de época histórica. Es decir, pervive en el tiempo la práctica de grabar. Y luego nos encontramos con otras embarcaciones, como esta, por ejemplo, que tienen aquí. Esto es un calco de un yacimiento en La Palma, que ha sido identificado con algunos investigadores con los hipoi empleados por los navegantes fenicios. Otra cuestión también hoy en día que se ha puesto, ¿no?, sobre la mesa en relación con estos momentos iniciales del poblamiento es el relativo a el contingente poblacional que llega. Es decir, pensamos en un medio archipelágico, tuvieron que arribar muchos pobladores para que la colonización fuera exitosa, o con escasos contingentes humanos pudo haber sido un proceso exitoso. Hoy en día, en función también de estudios que se han desarrollado en otros archipiélagos, sabemos que las probabilidades de que fuera exitosa la colonización con tan solo 3 parejas rondaría el 23%. Sin embargo, con 14 parejas, es decir, con un contingente poblacional escaso, estamos hablando de una probabilidad de éxito importante. Es decir, cuando pensemos en estos momentos iniciales de la colonización insular, no necesariamente deben de corresponderse con una arribada, insisto, muy cuantiosa de contingentes humanos. Y una cuestión importante radica en el hecho de que llegan a un territorio virgen. Las Islas Canarias no estaban pobladas, esta cultura amazigh llega por primera vez y se enfrenta a un territorio nuevo que implica que van a tener que readaptar, ¿no?, transformar en cierto sentido muchos elementos de su cultura. Y además a esto debemos añadir otro dato, y es que a partir de la arqueología pensamos que la comunicación que existió entre islas fue muy escasa. Prácticamente las culturas se convierten en culturas insulares, fruto del aislamiento, y en este sentido, por ejemplo, de todas las fuentes etnohistóricas, crónicas, etcétera, que se conservan de la época, tan solo un autor, Leonardo Torriani, a finales del siglo XVI, señala que los indígenas canarios conocían la navegación, pero además una navegación, según Torriani, para saltar desde la isla de Lanzarote a Fuerteventura, que como saben dista muy pocos kilómetros entre sí, y era una navegación relacionada con el robo de ganado. La cultura material lo que nos induce a pensar es que no hay comunicación entre unas islas y otras, lo cual, añadido al fenómeno de la adaptación insular, va a derivar con el paso del tiempo en la aparición de lo que entendemos por culturas insulares. Van a aparecer culturas y lo que llamamos registros tipos. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos una amalgama de elementos propios de la arqueología de la isla de Gran Canaria. Caso, ¿no?, de las momias, los trabajos en cestería, muelas de molino, industria lítica, que se trabaja tanto en basalto como en obsidiana, útiles óseos, ídolos cerámicos, cerámica pintada, ¿eh?, y las famosas conocidas pintaderas. Importante comentarles
cuando los indígenas canarios dan el salto hacia las islas, conocen en el foco, ¿no?, de origen los metales. Sin embargo, cuando llegan a las islas, en Canarias no hay vetas metalíferas, de manera que tienen de nuevo que volver a poner en práctica la industria lítica. Y básicamente, como digo, trabajada en obsidiana y en basalto. Y en el caso de Tenerife, pues prácticamente nos vamos a encontrar con la misma, ¿no?, cultura material, con la gran diferencia de la cerámica. Es una cerámica mucho más básica si la comparamos con la de Gran Canaria. No son cerámicas tan trabajadas ni aparecen pintadas como es el caso de las cerámicas de Gran Canaria. Aparte de lo que es la cultura material propiamente dicha, cerámicas, útiles líticos, óseos, etc., ¿qué otros elementos podemos detectar en las Islas Canarias que nos permitan hablar de ese vínculo, de ese nexo entre el archipiélago y la cultura amazigh? Pues sin duda alguna, uno de los elementos culturales más definidores de la presencia amazigh en Canarias va a ser la denominada escritura líbico-bereber. Este es un alfabeto que también se ha documentado, como les decía antes, en el reino de Numidia, en el norte de África, y está presente en las 7 Islas Canarias. Es decir, su presencia es regional. Es uno de los elementos, por tanto, como digo, más distintivos de la amazighidad. Y lo vamos a encontrar en paneles con muy pocos caracteres, como es este caso del calco del Hulan. Aquí traigo varios ejemplos del hierro, en la isla quizás con mayor presencia, ¿no?, de yacimientos rupestres con inscripciones líbico-bereberes. Otro yacimiento también en el caso del hierro. Y junto con este alfabeto, el denominado alfabeto líbico-bereber, nos vamos a encontrar con toda una serie de prácticas culturales que se desarrollan en las Islas Canarias y que, digamos, entroncan directamente con las prácticas que estas sociedades pues, tenían, ¿no?, como parte de su cultura en el norte de África. Por ejemplo, adoraban a 2 divinidades celestes, el Sol y la Luna, que en el caso de Tenerife, ¿no?, conocidas como Mahek y Achuwayo. También es muy frecuente entre las culturas amazigh, ¿no?, o amazigh, el venerar determinados elementos naturales del paisaje, como es el caso de las montañas, roques y cuevas. Así también está documentado en el caso de las Islas Canarias. Y luego hay paralelismos entre los grabados rupestres canarios y los norteafricanos, especialmente en zonas como el Sáhara Occidental, el Atlas marroquí o Tassili Angel, en Argelia. En la imagen tienen unos podomorfos, que son huellas, como ven, de pies humanos grabados en la roca. En este caso proceden de la montaña de Tindaya, en Fuerteventura, que es la montaña con mayor concentración de este tipo de grabados en toda Canarias, en torno a los 320 podomorfos, y son grabados que entroncan directamente por su forma, por su tipología, con los documentados en el Tassili Anger en Argelia. Y luego, antes les comentaba también, esta existencia de culturas insulares propicia el desarrollo de distintas tradiciones cerámicas en las islas. Tampoco debiera obviarse otra realidad, y es que el mundo amazigh norteafricano es un mundo ya en origen muy dispar, bastante heterogéneo, de manera que esa propia heterogeneidad, una vez que llega a las islas, se traduce en esto. Tenemos, por ejemplo, los casos de la cerámica de La Palma, profusamente decorada, casos como los de la cerámica de Tenerife, los gánicos muy sobrios, ¿no?, esta cerámica más característica de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, o el caso de las cerámicas de Gran Canaria, como decía, pintadas, o esta otra de aquí, tipo anforoide, también característica de la isla de Tenerife. Y el problema cronológico. Hemos visto quiénes llegan a las Islas Canarias, qué cultura material introducen, llegan en embarcaciones, por dilucidar si como pueblos trasplantados o digamos de forma autónoma. Y uno de los grandes problemas también, junto con el problema náutico, es el momento de la arribada. ¿Cuándo llegan los primeros pobladores a las Islas Canarias? Hoy en día, y lo van a ver luego en el documental, hay 2 posturas enfrentadas al respecto. Por un lado, estarían aquellos investigadores
que a partir de una serie de dataciones absolutas consideran que el primer poblamiento de las Islas Canarias es temprano y se puede hablar, por tanto, de que en torno al primer milenio podría ya estar poblado el archipiélago. De hecho, tenemos en el caso de la isla de Lanzarote una datación absoluta por carbono 14 para el yacimiento de Buenavista del siglo X antes de la era, y tenemos, por ejemplo, para el caso de Tenerife, 3 yacimientos en Icod, Buenavista y Barranco Hondo del siglo V antes de la era. Y en el caso de La Palma también un siglo III antes de la era. Y luego hay también otra tendencia de investigadores que plantean que junto con esta primera oleada, posteriormente en el tiempo se produciría una llegada más tardía, coincidiendo ya con la presencia romana en el norte de África. De manera que estas son hoy en día las dos teorías que se barajan para explicar el primitivo poblamiento de las Islas Canarias. Nosotros hace unos cuantos años, en concreto en el año 2010, desarrollamos un trabajo interdisciplinar con varios especialistas en el mundo epigráfico rupestre del norte de África, Werner Pichler, fallecido hace unos cuantos años, Alain Rodríguez y Sergio García Marín, en donde básicamente lo que hicimos fue estudiar las manifestaciones rupestres canarias de tipo alfabético y compararlas con las documentadas en el norte de África. Y en función de estos estudios, nosotros definimos una propuesta de poblamiento a partir de 2 oleadas, que además es una propuesta de poblamiento que casa con algunos de los datos que aporta la genética y otros elementos de la arqueología que van más allá de los meramente escriturarios. En ese sentido, nosotros consideramos que es posible hablar de esa cultura amazigh arcaica, que es la que llegaría en primer lugar a las islas, insisto, en torno a mediados del primer milenio antes de la era. Lanzarote, la isla más cercana al continente de África, es, como les decía antes, la que tiene la fecha más antigua hasta el momento. Pensamos que las islas se poblan de este a oeste y en ese primer poblamiento se desarrollaría esta cultura amazigh que afecta a todo el archipiélago y que supone, entre otras cuestiones, la introducción de ese alfabeto líbico-bereber del que les hablaba antes, que está presente en todas las islas. Y, en segundo lugar, podríamos hablar de la presencia de esa cultura amazigh romanizada, fruto del contacto de estas poblaciones en el norte de África con los romanos. Desde el punto de vista epigráfico, aquí les traigo de forma muy sintética las bases a partir de las cuales nosotros argumentamos esta propuesta. Fíjense, a un primer momento, ¿no?, pertenecerían estas inscripciones líbico-bereberes que se realizan con la técnica del picado. Posteriormente nos encontramos en otros yacimientos los mismos tipos de inscripciones ejecutados con otras técnicas, pero además ya no solamente es una cuestión de que cambian las técnicas, sino también las formas, ¿no? Tenemos tendencias circulares frente a tendencias angulares, y un elemento verdaderamente interesante es el siguiente, y es que las denominadas inscripciones arcaicas suelen aparecer en contextos geométricos, como el que aparecen aquí reflejados, mientras que las denominadas inscripciones líbico-bereberes más recientes aparecen junto a las denominadas latino-canarias. De manera que nos encontramos con paneles bilingües, en los que van a aparecer inscripciones latino-canarias conviviendo con inscripciones líbico-bereberes y latino-canarias. En el fondo, esto lo que refleja es que quien grabó, quien ejecutó estos grabados en la roca, manejaba 2 alfabetos, el líbico-bereber y el latino-canario, y plasmó el mismo mensaje en 2 alfabetos. Los textos, digamos, que se conservan hasta la fecha en este tipo de yacimientos no son textos narrativos, no son grandes textos, son más bien teóforos, teónimos, nombres de determinadas personas, Aníbal, Asubel, etcétera, que también aparecen documentados epigráficamente en el norte de África. Y por tanto hacen referencia, ¿no?, al paso por las Islas Canarias de determinados pobladores que, como digo, tienen esa ascendencia amazigh norteafricana. Estas inscripciones, a su vez, las denominadas latino-canarias, hasta la fecha, hasta el día de hoy, solamente se han documentado en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
islas en las que, como les comentaba antes, también se ha documentado un componente genético que no está presente en el resto del archipiélago. De manera que, posiblemente, los grupos humanos que llegaron a Lanzarote y a Fuerteventura no llegaron a ocupar otras partes del archipiélago. Aquí tienen otro ejemplo de la denominada escritura latino-canaria, que, como digo, vendría a ser uno de los elementos definidores, ¿no?, de ese segundo momento o gran momento de poblamiento. Y luego hay un yacimiento de reciente estudio, en el caso de la isla de Lobos, el yacimiento de Lobos 1, que, como ven, se desarrolla en un marco temporal bastante concreto entre el siglo I antes de la era y el siglo I después de la era. Por tanto, es un yacimiento claramente en relación con este poblamiento más reciente en el tiempo del que les hablo, ¿no?, en relación con el África romana, y además es un yacimiento interesante en el sentido de que, a diferencia de lo que sucede en el resto de las Islas Canarias, en donde los materiales que aparecen en los yacimientos son, en el 99% de los casos, materiales indígenas de elaboración local, en el caso de Lobos, la práctica totalidad de los materiales son materiales de importación, es decir, no son elaborados localmente, sino proceden de talleres, ¿no?, cerámicos distribuidos por el Mediterráneo y fuera, por tanto, del contexto canario. Se plantea, los autores que están trabajando este yacimiento, entre ellos la doctora Carmen del Arco, plantean la posibilidad de que se trate de un taller que en su momento estuvo destinado a la explotación del múrex, un tinte natural. Casi ya para terminar, comentarles que hablar del poblamiento de Canarias implica hacerlo desde la perspectiva obviamente presente, pero asumiendo que el tema del poblamiento ha sido un discurso que ha cambiado a lo largo del tiempo. No ha habido una sola imagen del indígena canario, ha habido tantas imágenes como paradigmas científicos han habido a lo largo del tiempo, es decir, durante el siglo XIX se desarrollaron una serie de teorías para explicar el poblamiento de Canarias, que hoy en día, digamos, carecen, ¿no?, de rigor o de actualidad académica. Durante buena parte del siglo XX se desarrollaron otra serie de teorías. Hoy en día el paradigma científico camina en los derroteros, ¿no?, por los que yo les he venido un poco hablando, pero de la misma manera que a lo largo de la historia han habido distintas representaciones del indígena canario y distintas formas de entender el poblamiento de las Islas Canarias, una cuestión resulta a todas luces obvia hoy en día, ¿no?, y es que en cuestión de años habrá seguramente nuevos paradigmas y nuevas explicaciones para entender cómo pudo ser ese momento inicial, ese poblamiento de las Islas Canarias, y sobre todo para intentar explicar una de las grandes lagunas que hoy en día tenemos en la arqueología de las islas, y es cómo evolucionan esas culturas durante prácticamente 3.000 años en el archipiélago. No perdamos de vista que estamos empezando a conocer, ¿no?, cuáles pudieron ser los momentos iniciales de la arribada de esas poblaciones, pero existen muchos vacíos en esa secuencia temporal. No sabemos verdaderamente en muchas islas cómo fue la evolución de estas culturas y la adaptación a esos nichos insulares. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo, si les parece, con el documental, y luego, bueno, si consideran que hay tiempo para las preguntas, pues podemos, si les parece, dar pie al debate. Muchísimas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar, porque me ha parecido muy interesante cuando hablabas de las inscripciones rupestres, que asociabas un poco para diferenciar los momentos más arcaicos de los más modernos, un poco la técnica del piqueteado y los motivos geométricos. Bueno, yo trabajo con arte amasir, pero del otro lado del charco, en la zona del Sáhara, cerquita de la frontera entre Marruecos y el Sáhara Occidental. Y pues en esa zona también venimos observando un poco esa asociación, ¿no? Pues también la técnica de la incisión para las inscripciones más modernas. Y me preguntaba si también aparece todo el repertorio de motivos que encontramos en Marruecos asociado a estas inscripciones, pues los carros, las armas, los jinetes, y si también
habéis hecho alguna diferenciación, pues por ejemplo, de decir, encontramos jinetes asociados al arte más moderno y luego pues los carros y todo tipo de armas un poquito más de lucha cuerpo a cuerpo asociadas a las inscripciones más antiguas? La pregunta que haces es muy interesante porque, de hecho, hay una cuestión que antes no comentaba, y es que más allá digamos, de los contextos rupestres en los que aparecen asociados a otros motivos, había otro elemento también interesante, y es que para las inscripciones, aún siendo líbico-bereberes que aparecen en la etapa más reciente, se observa otra cuestión también, y es que normalmente el líbico-bereber se escribe en vertical. Y coincidiendo con la llegada a Canarias de estas inscripciones latino-canarias, se observa cómo en algunos paneles, por influencia del latín, el líbico-bereber aparece escrito en horizontal. Y luego, antes yo también comentaba que fruto de esa navegación que pensamos que pudo ser en embarcaciones de escaso calado, no se incorporaron a las islas animales, por ejemplo, como los caballos, camellos, etc., ¿no? Sin embargo, es interesante ver cómo en determinados yacimientos, como puede ser el caso de la isla de Gran Canaria, se representan animales propiamente norteafricanos, y es el caso de los jinetes, figuras humanas montadas en caballos, ¿no? Y que claramente entronca con un elemento identitario del mundo amazigh, es decir, llegan aquí a las Islas Canarias, no traen consigo esos animales, pero sin embargo siguen considerándose como vinculados a esas tribus, ¿no? De los, en este caso, de los denominados del ciclo de los jinetes, ¿no? En el norte de África. Al principio los investigadores pensaban que al aparecer montados en caballos podían ser grabados históricos, de época histórica y posteriores a la conquista y colonización. Y eso al principio permitía, digamos, explicar la presencia de caballos en las manifestaciones rupestres canarias. Sin embargo, precisamente a partir de criterios como la técnica, pátina, etcétera, vemos cómo esos paneles rupestres presentan el mismo tipo de técnica y pátina que otros con otros motivos propiamente indígenas, y en ese sentido son también indígenas porque además tipológicamente recuerdan a los que se han documentado, por ejemplo, en zonas como el Atlas sahariano. Y en ese sentido, armas no han aparecido representadas hasta la fecha, pero sí han aparecido representados elementos propiamente norteafricanos, como puede ser el caso de los caballos, ¿no? Muchas gracias. Sí, una pregunta. En la secuencia de población, las islas de este a oeste, pues eso resulta un tanto pintoresco, porque nos encontramos con unos pueblos que salen del norte de África en una migración más o menos organizada, van con sus embarcaciones, llevan sus animales, sus plantas, hacen el gran esfuerzo de saltar del continente a las islas, y luego van y se quedan en las islas peores, en las más áridas y donde las condiciones de vida son más difíciles, cuando yendo un poquito más allá, pues están prácticamente en el paraíso. ¿Hay alguna explicación para esto? O sea, en realidad se pueblan todas las islas. Lo único es que, digamos, lo que hoy en día pensamos es que se empiezan a poblar de este a oeste, es decir, se pueblan primero las más cercanas al continente africano y van dando saltos hacia las otras islas. Realmente todas están pobladas. Y desde el punto de vista de las dataciones absolutas, las más antiguas, en el caso de Lanzarote, es, como decía, el siglo X, antes de la era, y luego en el caso de Tenerife o La Palma son más recientes, pero también anteriores a la era. Es decir, lo que se observa es que el poblamiento sigue, ¿no?, esa tendencia, pero insisto, se puebla todo el archipiélago, ¿no? Islas tanto más desérticas, que en esa época no lo eran tanto, porque de hecho en la crónica de, por ejemplo, francesa normanda de Le Canarien, los autores de la crónica para el siglo XV hablan de la presencia de bosques en Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? Gracias. Gracias. A ver, mi pregunta es, la presencia de gentes del norte de África también históricamente ha sido muy abundante en la península ibérica, que a su vez colonizaron las Islas Canarias. ¿Cómo conseguís distinguir esos genes como originarios de las Canarias y no traídos desde la península ibérica por los colonizadores? Porque ya te digo yo que presencia de gente del norte de África en la península para aburrir.
y genético que se ha detectado también entre las poblaciones indígenas canarias de ascendencia europea, pero que entronca con la prehistoria. Y estamos hablando de que posiblemente, ¿no? Por tanto, en épocas mucho más remotas, esas poblaciones que hoy en día consideramos ¿no? netamente africanas, Imasic, Amasic, tuvieron en algún momento un contacto con sustratos de población que descendieron desde el continente europeo, ¿no? Pero insisto, hablamos de miles de años atrás, ¿no? En el caso del haplogrupo que yo les comentaba antes, está constatado que se origina en torno al año 3600 antes de la era y, por tanto, antes del poblamiento de las Islas Canarias. Una vez que llega a las Islas Canarias, no sabemos por qué, en el norte de África desaparece y se convierte en digamos, el elemento genético distintivo a nivel regional en Canarias, que afectó a todas las islas. Y si me permites otra pregunta, ¿qué porcentaje actual genético hay de Amazigh o gente del norte de África o de toda esa enorme área en los Canarios actuales? ¿Qué impronta? Hace relativamente escasas semanas, Rosa Fregel publicaba precisamente un artículo muy interesante al respecto. Se puede consultar online, está en la revista PLOS ONE en el último número, y varía de unas islas a otras. Por ejemplo, en islas como La Gomera, el porcentaje es bastante importante, 55%. En el caso de Tenerife es un 27%, Gran Canaria un 28% y La Palma un 44%. Y luego había islas en donde caía drásticamente la proporción, como podía ser el caso del Hierro, pero se trata, además en este caso concreto, de una isla que sufrió importantes razzias esclavistas justo después de la conquista, lo cual puede ser uno de los argumentos que nos permitan entender por qué en ese caso concreto, en el caso del Hierro, caiga drásticamente el porcentaje, ¿no? Y luego también no debemos obviar que esto también está condicionado por el muestreo que se estudia, ¿no? Con lo cual, en el caso del Hierro, posiblemente la aparición de nuevos restos óseos y los futuros estudios quizás permitan contrastar, ¿no? este dato que por ahora es el que más descoloca con respecto a lo que es el enfoque en el resto del archipiélago. Vale, gracias. Hola, buenas tardes. Yo tenía dos preguntitas. La primera era si se están realizando investigaciones conjuntas entre la parte africana, Marruecos y Canarias para determinar temas como la navegación o los colores de la cerámica. Y la segunda va sobre el color en la cerámica de Gran Canaria. Si se realizaba con 3 colores o había un cuarto como el amarillo, que se especula, ¿no? Si venía de la botánica o de algunas flores, no sé, van por ahí las preguntas. Muchas gracias por el documental, que la verdad ha sido un placer verlo porque mucho de este contenido es inaccesible en las propias islas, la verdad. Le daré las gracias a Antonio Boni y a Pablo Rodríguez, los directores. En relación con la primera pregunta, que era, perdona, me acuerdo de la segunda de la cerámica. Si se están realizando investigaciones conjuntas entre Canarias y Marruecos. Uno de los problemas precisamente de la investigación de las Islas Canarias es la inexistencia de líneas continuadas en el tiempo de investigación entre Canarias y el norte de África. En ese sentido, quizás los trabajos más señeros que se desarrollaron hace ya algunos años son los de Honrubia Pintado, que aparece en el documental, y con presencia, ¿no? Por supuesto, en el norte de África y con desarrollos de trabajo, ¿no? Entre investigadores canarios, en este caso él, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y investigadores norteafricanos. Pero ciertamente hoy en día, en pleno siglo XXI, en el año 2019 en el que estamos, ahora mismo no hay un proyecto, digamos, de investigación entre los dos ámbitos, ¿no? Este ha sido, insisto, uno de los grandes problemas de la investigación canaria, hasta el punto de que hace escasamente poco publicaba un artículo reflexionando sobre este tema y señalaba cómo cuando en el caso de la España musulmana, la historiografía tardofranquista, con uno de sus máximos exponentes, como puse el caso, por ejemplo, de Sánchez Albornoz,
cuando definió la España musulmana, definió una España más española que musulmana, ¿no? Y esto ha sido recientemente criticado, ¿no?, desde el punto de vista de la historiografía, en el sentido de que se ha infravalorado el aporte del Magreb al Andaluz, ¿no? En el caso de Canarias pasa algo similar, ¿no?, en el sentido de que precisamente fruto de ese desconocimiento del que yo hablaba antes, de la realidad arqueológica norteafricana, sobre todo en los años 80 y principios de los 90, y el mejor conocimiento del mundo mediterráneo y atlántico, lo que propició es que se desarrollara una investigación arqueológica en las islas que empezó a definir unas culturas africanas, pero más canarias que africanas, ¿no? De manera que hoy en día el mundo amazigh canario todavía adolece de ese importante vacío y de esa perspectiva que, insisto, también es coyuntural, fruto de la inexistencia, ¿no?, de una línea continuada en el tipo de colaboración entre investigadores norteafricanos e investigadores canarios, y que es fundamental. Y la otra preguntita era... Y lo del tema de la cerámica, hasta la fecha, de momento, los únicos colores que conocemos son el negro, el blanco y el rojo. Sobre todo en el caso de las cerámicas, el negro y el rojo, y en el caso de las decoraciones de la cámara pintada de Galdar, estos tres que digo, ¿no?, el rojo, el blanco y el negro. Yo antes comentaba, y en relación con la pregunta que planteaba antes de las manifestaciones rupestres, esta tipología que hacíamos para las manifestaciones rupestres entre arcaicas y más recientes se basa obviamente en cronologías relativas, ¿no? Digamos, no tenemos elementos que nos permitan fechar el momento exacto en que se realizaron esas inscripciones, ¿no? Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de la cueva pintada de Galdar, precisamente al haberse empleado elementos naturales para decorar la cueva, se pudieron datar los restos de los carbones con los que se pintó la cámara policromada, y hoy en día sabemos que por lo menos la última, digamos, restauración que se hizo en época indígena, ¿no?, o el adesentamiento que se hizo en época indígena de esa cueva es del siglo XII, ya dentro de la era, ¿no? Y es, digamos, el gran hándicap con el que contamos a la hora de estudiar el mundo rupestre, ¿no?, la inexistencia de dataciones absolutas que nos permitan conocer con más rigor el momento exacto en el que fueron ejecutados. Muchísimas gracias y feliz Día de Canarias. Igualmente, gracias. ¿Una última pregunta? Hola, buenas. Yo quería preguntar sobre el contexto de archipiélagos alrededor de Canarias, ¿no? En el caso de Madeira y Cabo Verde, corríjame si me equivoco, no hay constancia de que exista población preconquista, ¿no? La pregunta ¿es solo la cercanía? ¿O se ha reflexionado sobre este motivo? ¿Es solo la cercanía a África el motivo de esto? ¿O...? Es quizás el principal argumento, el hecho de la posición que tiene Canarias en relación con el continente africano y las corrientes marítimas, ¿no?, que propician precisamente que a determinada altura de África te abras y acabes yendo a las Islas Canarias, ¿no? Y realmente el tema de las Azores, ¿no?, y Madeira, no hay, digamos, un poblamiento tan temprano como es el caso de Canarias, ¿no? De hecho, el único archipiélago macaronésico poblado en esa fecha es el canario. Gracias. Nada. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir y sobre todo muchas gracias a los conferenciantes y pues feliz Día de Canarias, claro. Gracias.